Y bueno, familia, pues bienvenidas, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren contentos, felices, imparables, emocionados, porque hoy tenemos una plática, tenemos una reunión con un hermano, con un abuelo, con un maestro que aprecio mucho, el cual hoy les va a compartir un poco de lo que él comparte, todas estas investigaciones y conocimiento que ha generado a lo largo de su caminar. Evan Maya Emaho Ayum Hunapku Evan ¿Qué tal, César? Maya Es un gusto volver a coincidir por este medio y gracias a todos por estar. Muchas gracias, Leobardo. Bueno, pues hoy tenemos una plática muy interesante, el cual vamos a ir integrando durante esta próxima hora. Pero antes de entrar de lleno a este tema, me gustaría un poco que platicáramos un poco más de ese Leobardo, que cómo inició, cómo fue tu introducción a este mundo de investigación, también espiritual, de conocimiento, de viajes, porque veo que eres una persona que viaja mucha, una persona muy culta y eso me gusta, me agrada, porque tienes mucho que compartir, pero platícame, Leo, ¿de dónde eres, ahorita dónde estás y cómo fue tu inicio en este caminar? Bueno, muchas gracias, César, y a todos nuevamente sean ustedes bienvenidos. Bueno, mi nombre es Leobardo Peña Martínez. Ahora me encuentro en la Ciudad de México, donde radico, y pues una breve pues semblanza de mi caminar son ya un poco más de 25 años de estar en el mundo del conocimiento filosófico ancestral, algo que también es en este ambiente de la cultura, de la tradición, del conocimiento, que pocas veces también comparto, pero sí es importante, porque inicié también con otro tema que es muy controvertido, pero a la vez es tan real. A mí desde niño me gustaba mucho lo que era el tema ovni, el fenómeno extraterrestre, con muchos temas que me llamaron la atención, hasta que puedo vivir mis propias experiencias de contacto. Sé que esto suena a tal vez a parte de ciencia ficción, pero no, realmente viví experiencias extraordinarias, pero algo que me cambió la vida dentro de ese contacto que tuve, que no es como regularmente se platica por el internet, ¿no? Realmente muchas veces encontramos de conspiraciones, abducciones, que me llevaron a un lado, que me llevaron al otro, que me enseñaron una tecnología, que me enseñaron una técnica de sanación. No, mi caso fue muy diferente porque ellos me introdujeron a la historia. Sobre todo, nosotros le conocemos a este contacto como una agenda, un propósito de contacto. Y estos seres en el año del 2008, 2009, me comenzaron pues, a compartir una serie de sugerencias a realizar, en donde el planteamiento más importante era la conciencia, el desarrollo de la conciencia. Su agenda de contacto estaba relacionada con el desarrollo de la conciencia. Y es así que me comparten algo y pues que también me cambió mucho la vida porque entra en contacto con las mujeres y hombres medicina, aquellos guardianes del conocimiento ancestral que tienen las claves precisamente para entrar en ese desarrollo con las metodologías para emprender ese camino de la conciencia. Y para mí fue algo que al parecer no tenía una razón de ser ese entretejido, hasta que fui caminando con grandes maestros. Entre ellos quiero mencionar a dos de los guardianes que me dejaron mucha enseñanza, y que fue primeramente el maestro don Artemio Solís Guzmán de Milpalta, Nahuatlato, que pues hace esos 25 años nos llevaba a recorrer los bosques, las cuevas, y él también hablaba de este tema de los tzitzimes, por ejemplo, de los seres de las estrellas. Y posteriormente
también junto con otro maestro ya más contemporáneo, más dentro de la mexicanidad, que ya es un cúmulo de conocimientos más afines a la comunidad general, adaptados a la parte general de la sociedad, que fue el maestro don Antonio Velasco Piña, el creador de muchos libros, entre ellos Regina, El 2 de octubre no se olvida, Tlacaelel, un libro que él no escribió prácticamente, pero sí difundió y que fue el parteaguas de sus obras, que fue el de su amigo Ayocuan, que fue La mujer dormida debe de dar a luz, y entre muchos otros libros. Fue mi padre espiritual. Y después, en ese caminar, yo creo que fue en el 2014 precisamente, cuando conozco al último guardián olmeca activo del linaje, que ya también todos mis maestros trascendieron, y me refiero al abuelo Jesús Fabián Ortiz, el abuelo olmeca. Y a través de una gran amistad, un gran hermanamiento, pues me fue dando esa confianza para compartirme pues, muchas cosas. Compartimos muchas investigaciones, retroalimentación, investigábamos mucho, dábamos conferencias, hacíamos algunas caminatas. Entonces, bueno, esa es gran parte de mi caminar y de mis maestros, que siempre he dicho, cada vez que uno camina y puede pues tener la oportunidad de compartir la palabra, como César, tú me haces ese gran honor de compartir con el público, pues mencionar siempre a los abuelos. Es algo muy importante, siempre reconocer nuestras raíces y a nuestros ancestros. Gracias, hermano. Gracias por compartir desde el fondo de tu corazón. Grandes maestros, digo, obviamente conozco al abuelo Jesús Fabián, o conocí al abuelo Jesús Fabián, pero pues tuviste grandes maestros por lo que escucho, y este caminar, como el de muchas personas y el de muchas áreas y muchas formas, es irte generando maestros, mentores que te permitan ir abriendo y descubriendo ese conocimiento o esa información que quizás ellos ya pasaron y ahora te lo están entregando. Eso es algo súper hermoso porque podríamos decir que muchas veces nos ahorran esa curva de aprendizaje, pero al mismo tiempo te meten mucho más enfocados al camino, al trabajo personal, ¿no? En este caso, en este camino al trabajo personal. Pues muchas gracias, hermano. Y bueno, pues empezábamos a hablar en el transcurso de la semana de lo que se iba a compartir hoy, porque pues es algo bien interesante, ¿no? Cómo hablamos, estamos hablando actualmente en este canal, estamos hablando mucho sobre la filosofía de de la toltecayo, de la toltequidad, pero la toltequidad tiene historia, tiene un antecedente, tiene un pasado, y hoy nos vas a hablar de ese pasado. ¿Podrías darnos esa introducción, amigo? Así es muy interesante y muy apasionante porque debemos de ser realistas. Tenemos obviamente la parte cultural, la parte institucional, la parte histórica, académica que siempre nos han enseñado desde la escuela, pero cuando realmente vamos caminando de la mano de estos grandes abuelos, pues ya la historia cambia. Realmente la historia cambia porque tenemos que ajustar mucho de la realidad histórica, sobre todo documentada, ¿no? Siempre debemos de ir a las fuentes, ¿no? Es gran parte de lo que nos cuentan los abuelos, tal vez en el pasado de una forma de tradición oral, pero existen registros que van siendo un hilo conductor para comprender nuestras raíces. Debo compartirles que dentro de mi estudio me he dado cuenta que para poder practicar, ser un practicante, ya sea una religión, ya sea una filosofía, una disciplina, debemos de conocerla desde adentro, debemos de conocer sus orígenes, porque realmente así es como nos vamos a dar cuenta qué sentido tiene y sobre todo ahí vamos valorando nuestras raíces, nuestro legado y si realmente nosotros podemos ir verificando estas nuevas informaciones que, bueno, en realidad yo pensaría que no son nuevas, simplemente no se han hablado porque se han ajustado solamente a la parte cultural académica. Y pues
empezando realmente desde la parte de la pregunta si se dice Toltequidad o Toltecayot, ¿no? Por ejemplo. Y es que desde la parte documental seguimos ciertamente un hilo conductor y aprendí a través del abuelo Fabián que la toltequidad comienza precisamente desde un origen olmeca. ¿Por qué? Porque Toltecayot o Toltequidad comienza con una palabra antigua que se denomina como, nosotros lo conocemos como las toyanes, las toyán, ¿no? Que es la parte de Hidalgo, que es la más representativa. Pero los grandes toltecas se llamaron antiguamente toyantecas y obviamente la disciplina era toyantecayot. Pero ¿qué es realmente lo que nos quiere decir Toyantecayot si sacamos precisamente su denominación o su etimología desde el náhuatl? Bueno, es nuestro, o de olin, movimiento, porque es una palabra aglutinante. Esto es con doble O, to o yan, Toyantecayot. Entonces, to es nuestro. O, la segunda O es de olin, movimiento. Menawa es ese prefijo de ustedes. Teca, que son gentes, pero Teca y Yolot, pues significa y es esta parte metafórica de humanidad. Pero también sabemos que desde la parte, pues también de la llegada de los abuelos españoles, pues ellos fueron diluyendo, ¿no? Lo que fue la escritura, lo que fue la pronunciación, y se fue convirtiendo ya en tiempos modernos hacia la toltequidad, que es la palabra más aceptada. Pero si se trata de un movimiento, es decir, nuestro movimiento está siendo también una alegoría al hacer. Entonces, cuando hacemos hay un por qué y un para qué. Entonces, estamos también pues hablando de un conocimiento filosófico. Y ese conocimiento filosófico fue dado en ciertos lugares. Y esos lugares se llamaron Toyán. Toyán, pero como se fue diluyendo, fue Toyán. Y Toyán, al irse diluyendo, pues queda precisamente en la parte cultural, en la parte de Tula, que significa lugar de los tules o de los jungos, o de los juncos, perdón. Y esto me recuerda precisamente que conocemos esta área sagrada de allá de Hidalgo, que es un gran centro ceremonial, que es la Gran Toyán Xocotitlán, ¿no? La ciudad donde están precisamente los atlantes de Tula. Pero también dentro de este hilo conductor debemos de saber que esa historia de los toltecas no es una etnia, sino fue la gran base de una parte de intercultura. Fue que llegaron muchas otras etnias a conformar esta gran cultura madre que fue la cultura tolteca, pero las principales que se fueron hablando fueron las toltecas chichimecas, las toltecas nonoalca, ¿no? Que son, hasta donde sabemos, son los descendientes de los teotihuacanos, y los toltecas otomíes, ¿no? Los toltecas otomíes. Y ellos fundan en esto que llamamos también migraciones. Es un tema muy largo que también estuve estudiando, tuve la oportunidad de estar estudiando con una gran documentalista ecuatoriana, la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, y aprendí precisamente de cómo se fueron dando las migraciones y precisamente algunos de los anales de la historia que tenemos, de la presencia y de la llegada de los toltecas, fue en los anales de Chimalpaín y también en los libros de Fernando Alba de Iztlizóchitl, que curiosamente, y eso por ahí yo te lo mandé, César, porque es importante documentarlo y cualquier persona lo puede buscar en estos escritos de Fernando Alba de Iztlizóchitl, en donde habla que precisamente ellos anduvieron por el mundo
y que llegaron por el Golfo precisamente a las tierras veracruzanas. Ellos y los toltecas y los acolhuas, y también una etnia que para algunos podría parecer impensable, pero eran los tártaros, los tártaros. Esta parte que pertenece por ahí de Turquía, que va haciendo más arriba hacia Mongolia. Este año vamos a ir a investigar Turquía. Hace un par de años estuvimos en Mongolia, y es una investigación muy, muy interesante. Pero tenemos los datos de que llegaron muy probablemente de este continente perdido que se le conoce como la Atlántida, ¿no? De ahí tenemos en cuenta que llegaron no solamente los toltecas, así como lo marca o lo sugiere Fernando Alba de Iztlizóchitl. De ahí llegaron los aztecas, los olmecas, los nagas, ¿no? Y muchas otras etnias que fueron migrando precisamente al mundo. Pero no sé si hasta ahí vamos bien, César, pero sí quisiera pues mencionar que su origen precisamente proviene de una gran Toyán que es de Veracruz. ¿Y cuál es esa Toyán que también habla Fernando Alba de Iztlizóchitl? Y es la isla Serpiente Jaguar, que se encuentra en Minatitlán, Veracruz, que curiosamente en el año 2000, un doctor que de acuerdo a la anécdota iba corriendo, haciendo ejercicio, y ve ciertos montículos que parecían no ser naturales, sino ser ciertos basamentos. Y entonces lo da a conocer a los arqueólogos y bueno, a través de las investigaciones, pues encuentran el origen y el nombre, la Gran Huehuetlalpalan, el lugar de la tinta roja y negra, que es un emblema precisamente de la parte del conocimiento tolteca, que hoy actualmente lo conocemos. También te he mandado por ahí unas fotografías en donde ustedes pueden ver, también lo pueden localizar, cuáles son los colores que se utilizan dentro de este símbolo de la toltequidad, ¿no? Este amarre, que son las dos mariposas, pero está la tinta roja y negra. En algunas pinturas precisamente de Teotihuacán, vemos muchas pinturas en donde está precisamente la pintura negra y roja. ¿Qué simbolizan la tinta negra y roja? Pues dos caminos iniciáticos. Esos caminos iniciáticos empezaron con la parte olmeca, a través de dos linajes que nuestro gran avatar, Seacatl tuvo que trabajar porque él viajó, precisamente así se le conoce a la isla Serpiente Jaguar, como la isla de Quetzalcóatl. Ya está totalmente registrado. Desde el año 2000, los arqueólogos denominaron a este lugar como la isla de Quetzalcóatl, pero obviamente por ser la parte olmeca, pertenece a un linaje primario que es el de la serpiente jaguar. Debemos de entender también que hay dos linajes que pertenecen a la toltequidad, pero son mayormente aceptados en la parte olmeca, pero se tienen que incorporar a la parte tolteca, si no, no se puede comprender el trabajo filosófico. Si nosotros podemos comprender que existen dos linajes, no solamente el de Quetzalcóatl, y trabajar sobre el linaje de Quetzalcóatl, esto lo tenemos datado porque en la parte de Cacaxtla, en la parte de Tlaxcala, en uno de estos templos, existen los murales en donde están los dos linajes, lo que es el sacerdote o guerrero jaguar, que está ataviado con su vestimenta de jaguar, pero está posado, está parado sobre una serpiente de agua, una serpiente con garras, con colmillos, es una serpiente jaguar, pero también tiene pues estas astas de venado. Las astas de venado porque significa que es el mensajero. Ahí también tenemos que hacer un cruce de información con la parte de nuestros hermanos Wixárika, porque ahí ellos hablan del venadito azul, por ejemplo, ¿no? Venadito azul. Y el azul es primordial para la cultura olmeca y para la cultura maya, para los sacerdotes, porque el color azul es la sutileza del espíritu.
Y del otro lado, el otro mural es pues el guerrero águila que está ataviado de plumas, pero está sobre una serpiente preciosa de Quetzal. No podemos sacar de nuestro contexto filosófico estas dos figuras o arquetípicas, sobre todo porque es el balance, es algo que buscaban también los toltecas para encontrar esa parte del saber vivir, lo que es el arte de crear precisamente al ser humano como una mujer y hombre de experiencia propia, que se convierte en un ser consciente, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí vamos Sí, sí, bien, vamos si... muy bien. Aquí me surge una duda. Por favor, todos los que tengan dudas, preguntas, comentarios, escríbanlo en el chat o levanten la mano o pidan la palabra para poder hacer alguna pregunta. A mí me surge una, hermano, para todos los que nos están viendo, ¿qué significado entonces tiene esta serpiente con dos cabezas distintas? Ah, bueno, es que aquí para el trabajo de la potencia del espíritu, precisamente, que es el común denominador de la palabra de la búsqueda de la conciencia de la parte tolteca, pues debe de tener pues dos polaridades, la conciliación de dos polaridades que habitan en el ser humano, que son las fuerzas creadoras. Una es la parte femenina y otra es la parte masculina, que cuando hacen este cruce, por eso encontrarán en pues sí, algunos monumentos toltecas, pero sobre todo en la parte olmeca, encontrarán estatuas precisamente con la parte de la cruz que está en la parte de su vientre, en la parte de su corazón y en la parte de su cabeza. Esas esculturas olmecas también existe una en especial que en la parte trasera se divide sus dos lóbulos cerebrales. Entonces, si hablamos que existen dos energías, la masculina y la femenina, esa interconexión hemisferial, cuando estamos realmente conciliados y en armonía, da paso precisamente a una tercera energía. Esas dos serpientes o dos cabezas de serpiente, sabemos perfectamente que la energía, nuestros ancestros, y en todas las partes del mundo, solamente que en la parte judía o en la parte judio-cristiana, es cuando se empezó a mover precisamente la interpretación de que la serpiente era mala, era negativa, pero no. Lo que simboliza la energía es el movimiento. ¿Cómo es el movimiento de la energía? A través de las frecuencias, ¿no? Porque nosotros los seres humanos emitimos frecuencias, somos energía, pero la calidad de energía contiene información. Entonces, esa información, cuando la estamos trabajando en la conciliación, eso se llama un trabajo iniciático. Por eso la parte, cuando se menciona el trabajo de la tinta negra y roja, está hablando de la tinta negra, que es el trabajo del linaje serpiente jaguar, pero es el linaje de Tezcatlipoca. Y el color rojo pertenece al trabajo de la serpiente emplumada, que es Quetzalcóatl, que es el objetivo del tolteca, ¿no? Encontrar la potencia del espíritu, pero a través de un proceso biofisiológico que obviamente son muchas técnicas. Muy bien, qué hermoso lo compartes. Entonces, al final, estas dos energías generan una tercera energía que, ¿cómo podemos, cómo podemos nosotros, los que estamos viendo esto, empezar a trabajar estas dos energías dentro de nosotros? Bueno, así como muchas veces hemos escuchado, ¿no? Algunas frases de que todos somos mayas, todos somos mexicas, también yo diría que todos seríamos olmecas y tendríamos que comprender primeramente si asumimos o como a través de mi investigación y de esta experimentación de camino, porque esto se va experimentando, ¿no? Me recuerdo mucho que mi maestro don Artemio Solís Guzmán decía, tienes que hablar con testimonio, no puedes hablar de algo que no has practicado. Entonces, cuando fui practicando el conocimiento olmeca y sabiendo que es la cultura madre, tenía que entender primero
¿qué significa Olmeca? Si son los antecedentes de la toltequidad, Toltecayotl, ¿qué es lo que significa ser Olmeca? Porque Olmeca, Tolteca, Maya, Teotihuacano, ya son nombres que fueron muy contemporáneos, que se fueron dando precisamente con la era mexica, porque los olmecas y teotihuacanos no se sabían los nombres de quienes habían habitado. Entonces, a través de estudiar sus glifos, sus esculturas, se dieron cuenta de qué título, o ellos le pusieron un título a cada cultura que ellos fueron encontrando, que no es que estuviera desaparecida, es que se fueron y enterraron todo precisamente para que algún día, y sobre todo en este tercer milenio a partir del año 2000, se fuera reencontrando ese regresar de lo sagrado. Entonces, los abuelos mexicas y después ya con esta reafirmación arqueológica, pues se les denominaron olmecas, que eran, como yo decía, ¿no? Al principio, que eran toyantecas, pero la parte olmeca en el náhuatl es O de Olin, Mecatl, Mecate, que eso es una alegoría a la cuerda. ¿Y cómo es una cuerda? Pues es una fibra cruzada y es una alegoría también al ADN. ¿Cómo es posible que nuestros abuelos, antes pues de toda la ciencia que tenemos ahora, a través de microscopios inteligentes, pues supieran precisamente estas dos hélices, ¿no? Que se entrecruzan, incluso dentro de nuestro genoma humano, ¿no? Cuando el genoma para dar vida, ¿no? Precisamente entre hombre y mujer, son dos cruces, el X y el Y, por ejemplo. Entonces, Olmeca, que es movimiento de cuerda, pues nos refiere a el movimiento de un linaje o aquellas mujeres y hombres que sabían crear el adecuado movimiento de la energía en su cuerpo. Y aquí entramos en algo que también es muy apasionante, que es en el nahualismo, que también se habla precisamente en la parte tolteca. Los primeros nahuales precisamente fueron los olmecas. Y es precisamente aquí donde entramos en ese conocimiento filosófico, porque necesitamos de ese cruce de energías, ¿no? Muchas gracias, hermano. Wow, todo lo que me estás diciendo, digo, estoy anote y anote mucha información. Ahorita te voy a hacer varias de las preguntas que me surgen, pero en este momento, Ere Estrada me pregunta, ¿cuál es la tercera energía y si tiene algún color? Exactamente. Cuando nosotros, esa es una pregunta muy interesante. La tercera energía es precisamente la creación, el resultado de la cocreación, ¿no? Si estamos hablando de una polaridad masculina y femenina, pues estamos hablando del producto. Entonces ya es el hijo, la hija, que es la conjunción de este amor, ¿no? De ambas uniones, porque aquí hay que resignificar algo bien importante. La palabra amor no quiere decir una referencia a la filiación, al cariño, al deseo, a la pertenencia, ¿no? Sino que amor es una energía. ¿Y por qué es una energía? Porque es una energía que nos atrae, que nos une o nos reúne. Entonces, precisamente a través de estas dos energías puestas en este sentido del amor, pues lo que crea es una tercera fuerza que es la divinidad. Es lo que conocemos como la fuerza dual trinitaria. Fuerza dual trinitaria. Es decir, cuando mencionamos la palabra Ometeotl, por ejemplo, la sagrada dualidad trinitaria, porque es la parte de Ometecutli, Omecihuatl y Ometeotl, que es la divinidad. Entonces, la conjunción de estas dos energías da paso a una tercera. Ahora bien, ¿cómo lo podemos representar o cómo nos lo enseñaron nuestros abuelos? Pues está en la parte de la Tlachinoli, ¿no? En esta, pues en el Museo de Antropología ustedes van a ver
el símbolo que después fue cambiando, se fue modificando ya a eras más modernas, de otro tipo de mística para tiempos modernos, que no era el águila y la serpiente, no era el águila sosteniendo a una serpiente en su pico, sino en el Museo de Antropología ustedes van a encontrar la piedra de la Guerra Sagrada, que fue la piedra que mandó a realizar Moctezuma Xocoyotzin. En esta piedra que se encuentra en el Museo de Antropología, la piedra de la Guerra Sagrada, está pues, precisamente los años del último fuego nuevo que se realizó antes de la llegada de los españoles, que fue en 1506, 1507. Y a sus espaldas, a su adverso, pues se encuentra precisamente la imagen del águila sobre un nopal. Ese nopal está emergiendo de una calavera, pero es una águila que no tiene una serpiente, sino que tiene un símbolo. Ese símbolo de la guerra sagrada, que no es ninguna guerra como la conocemos, sino es una batalla interior, ¿no? Es una conquista de lo sagrado interior, se le conoce como Atlachinoli. Y el Atlachinoli es el agua fuego, que es el agua azul y el rojo es el fuego. Cuando nosotros combinamos el rojo y el azul, me podrán decir qué color se hace. Esa combinación da el violeta. Y el violeta lo conocemos en todas las culturas, en todos los conocimientos filosóficos. El color violeta, el color morado, precisamente es el color de la transmutación, ¿no? Estamos pasando de un estado a un estado superior. Pero eso es un trabajo, ¿no? Hoy realmente, seamos honestos, nuestra vida cotidiana la vivimos, también me lo decía mucho el abuelo Artemio, dice, estamos tan distraídos que solamente comemos, dormimos, trabajamos y vivimos así en serie, en serie, en serie. Pero nuestros abuelos, olmecas, toltecas, mayas, que fueron heredando este conocimiento de la potencia del espíritu, encontraron todas las fórmulas, todas las metodologías para crear seres conscientes. Llegó un momento que obviamente se fue pues decayendo precisamente, se resguardó este conocimiento y solamente fue dado a los pocos, fue dado a los pocos. Precisamente por eso el linaje de la serpiente jaguar, ese conocimiento filosófico olmeca, se guardó en silencio. Desgraciadamente, y esto lo pueden también buscar, los abuelos mexicas hicieron algunas reformas y sacaron el linaje femenino, sacaron a la serpiente jaguar, sacaron el elemento femenino y solamente se quedaron con el elemento masculino, que fue el linaje de Quetzalcóatl. Precisamente por eso el hermano de Moctezuma, ¿no? Tlacaelel, pues como sacerdote, él se nombró como Cihuacóatl, pero Cihuacóatl es una mujer serpiente, es una sacerdotisa. Entonces, bueno, es una historia larga, pero eso también está dentro de los anales de la historia. Por eso tenemos que regresar a comprender que el trabajo tolteca, olmeca, es el trabajo de la potencia del espíritu a través de un proceso. Y ese proceso, como mencionaba, tiene arquetipos. El arquetipo del color negro que pertenece a Tezcatlipoca y el rojo a Quetzalcóatl. El negro pertenece al inconsciente, al oculto. Es el trabajo psicológico, es el trabajo del grano de maíz. Ese es un conocimiento filosófico muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque también en los murales de Cacaxtla están pues unas mazorcas de maíz que están emergiendo, pero sobre una planicie que está inclinada. Es decir, que hay un camino que hay que recorrer hacia arriba, en donde precisamente el concepto metafórico del grano de maíz es que el ser humano es ese grano de maíz. Este grano va hacia la profundidad de la tierra, porque nosotros sabemos que al maíz, bueno, hay que hacer el surco, el maíz se guarda en la profundidad, se cierra,
Y ahí viene el trabajo que nuestros abuelos decían, pues es el trabajo del monstruo de la tierra, es ir a las profundidades del vacío, de la oscuridad. Y ahí es donde precisamente se trabaja la psicología a través de 9 niveles, ¿no? Los 9 niveles del inframundo, los 9 niveles del Xibalba, del Mictlán, para que una vez que dentro de este sistema oscuro se caigan y nos confrontemos a nosotros mismos, se caigan nuestras máscaras, ese es el trabajo del señor Tezcatlipoca, ¿no? El que nos muestra nuestra falsa identidad, ¿no? Todo lo que llegamos a interpretar es de manera psicológica. Entonces, precisamente cuando nos muestra la verdad, esa semillita del grano de maíz se pudre, absorbe los nutrientes de la tierra, que también la tierra es la alegoría del cuerpo, o sea, la semilla es nuestro ser que va a purificarse. Purificarse también tenemos que resignificar mucho esta palabra. No tiene nada que ver con cosas religiosas, sino que purificarse significa volver al origen. Tenemos que volver a la raíz. Por eso, dentro de la toltequidad, toltecayo o como le querramos llamar, una de sus pues actividades y enseñanzas precisamente es la recapitulación, la introspección, la autoobservación. Los abuelos olmecas lo hacían bajo el arquetipo del jaguar, que también es el arquetipo de Tezcatlipoca. Y el jaguar simboliza la madre tierra. Cuando menciono que nosotros tenemos que ir a la profundidad de la madre tierra, también la madre tierra es el cuerpo humano, ¿no? Es el cuerpo humano y empieza precisamente dentro de la parte filosófica de la potencia del espíritu, pues sí, una consigna, una frase también muy célebre que también se habla en otras filosofías, como en Grecia es, conócete a ti mismo, conoce tu cuerpo. En Grecia decían, conócete a ti mismo, conoce tu cuerpo y conocerás los secretos de los dioses. Aquí es conócete a ti mismo, conoce tu cuerpo y encontrarás el camino hacia la potencia del espíritu. Entonces, es otro grado muy interesante, ¿no? Entonces, ustedes observarán nuevamente cuando me retorno precisamente a los símbolos que adquirieron nuestros abuelos mexicas de los olmecas y de los toltecas, porque ellos fueron heredando ese conocimiento hasta nuestros días. Por eso, hoy tenemos este conocimiento. Cuando hablamos de la Tlaxinoli, que era la pregunta, o sea, cómo se genera la conciliación de los complementarios para generar una tercer fuerza. Pero una vez que se genera esa tercer fuerza dentro de nosotros, por eso el arquetipo, ustedes lo van a ver en ese símbolo, que es el águila con el símbolo de la Tlaxinoli, pero es un nopal que tiene 10 tunas. Esas 10 tunas, curiosamente, son muy parecidas a las 10 vasijas de esto que conocemos como el árbol de la vida, de la parte hebrea, que es las 10 sefirots. Eso ya más adelante lo podremos platicar porque hay, a través de mis investigaciones, he encontrado unas analogías extraordinarias entre el pueblo hebreo y entre el pueblo mexica. Pueblo mexica. Entonces, ustedes van a observar que es el águila que está sobre un nopal, pero les había compartido que ese nopal nace de una calavera, que es un personaje que se guarda dentro de la historia como Copili, ¿no? Copili, y ese árbol sagrado que nace de la muerte psicológica, que es el nopal, puede ser el nopal, puede ser la ceiba o puede ser lo que le conocemos como el teotl. Teotl es el árbol sagrado, es el árbol sagrado. Y ese árbol sagrado es lo que hoy conocemos y también tenemos que resignificar que es el bastón, porque hoy en la actualidad se ha popularizado mucho que a partir de los 52 años se tiene que otorgar un bastón para caminar. Eso es una parte simbólica, pero no es en la parte real como tal, filosófica, una actividad.
No es para tenerlo, no es para tener un grado, no es para lucirlo, no es para decir, hoy yo soy un abuelo porque ya tengo un bastón, sino que el bastón o ese teotl, esa vara, representa mi trabajo de mi columna vertebral. El teot es nuestra columna vertebral. Si algo tienen también los abuelos toltecas dentro de este conocimiento filosófico, es también el concepto de la mariposa. Ustedes observarán que en los atlantes de Tula, pues tienen solamente una mariposa en el corazón, pero el conocimiento filosófico nos muestra tres mariposas. La mariposa del área de lo que es la parte del vientre hasta el hueso sacro, por eso es sacro, sagrado. La pelvis tiene forma de mariposa. Entonces nuestros abuelos sabían perfectamente que esa área de nuestras vísceras que se conectan con nuestra columna vertebral era el principal yacimiento o le conocemos como vasija. Y en ella se almacenan todo lo que es la transformación de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, transformados en neuroquímicos, ¿no? En hormonas, neurotransmisores, porque nuestros intestinos son son nuestro segundo cerebro. Tenemos nuestro cerebro, que yace en esta bóveda craneal, después nuestro segundo cerebro, que ya está totalmente identificado por la ciencia, que nuestros intestinos tienen neurotransmisores que se conectan con nuestro cerebro, pero nuestros abuelos sabían perfectamente que es el limpiar la vasija es donde se almacena la calidad de la energía vital. Y esa energía vital tiene que ser transmutada a través de la polaridad también femenina y masculina, que es la parte de la sexualidad, que ese es un tema más delicado, pero que viene a ser transmutado y llevado por nuestro teot, que es nuestra columna vertebral. Ahí recorre un líquido, que también, si hablamos de cuestiones científicas, es muy importante hablar por qué ese líquido y qué importancia tiene ese líquido. Pero para ser más claros y directos, esa energía vital va ascendiendo por este líquido que está hecho a través también de microcristales muy especiales. No es un agua o un H2O normal, sino es un agua, un líquido cristal. El líquido cefalorraquídeo es líquido cristal y va recorriendo esa energía hacia nuestro cerebro. Y ahí ustedes van a ver también, por ahí también después les compartirá César una fotografía que le paso también de los atlantes o de los toltecas, ¿no? Que está en el Museo de Antropología y que es un hombre y una mujer que tienen precisamente la mariposa en su corazón y en su cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros trabajamos nuestra base, esa precisamente es la fotografía más interesante, porque es el trabajo de los toltecas, el trabajo de la mariposa, de la transformación. Pero primero tenemos que transformar nuestra vasija, tenemos que transformar nuestras emociones, pensamientos y sentimientos, que es un aglomerado de tanta suciedad, de tanta intoxicación, que se hace algo pesado, algo denso. Entonces, cuando nosotros lo trabajamos a través del aspecto psicológico, se va haciendo más sutil, se va haciendo más sutil y va recorriendo esta columna vertebral hasta llegar a nuestra cabeza, nuestra también mariposa, que ustedes ven tanto en el hombre como en la mujer, que alcanzan precisamente el grado de Quetzalcóatl o el grado de Cuculcán. Pero una vez que dentro de este proceso que les he mencionado, biofisiológico, no solamente el camino llega en la iluminación, en nuestra segunda mariposa, si ahora a través de un circuito que también está en nuestro organismo, que es el nervio vago, que es un circuito que está en nuestro cuerpo y que interconecta todos nuestros órganos, esa energía ahora tiene que bajar al tercer cerebro y más importante que es nuestro corazón. Por eso ahí ustedes pueden observar que estos abuelos toltecas llegan
a la potencia del espíritu cuando encienden su fuego interior. Ese fuego interior es la chispa divina, que también nuestros abuelos mexicas le dieron un nombre, que es el camastle. Camastle. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del fuego sagrado, pero aprendí también que el fuego es un elemento que existe afuera, que quizás es uno de los elementos, y podría asegurar, es uno de los elementos que no se puede contaminar. El fuego, que nosotros conocemos como elemento externo. El agua se contamina, la tierra se contamina, el aire se contamina, pero el fuego no se contamina. El fuego transmuta, es magnetismo. Pero debemos de tener mucho cuidado. Precisamente por eso es el arte de vivir, el arte de encontrar ese balance de nuestra polaridad y de nuestra correlación, ¿no?, interhemisférica, para poder generar la suficiente calidad de energía, calidad y sutileza del espíritu, ¿no? Para llegar ahora a encender la chispa divina que está en nuestro corazón, que es un campo magnético superpoderoso, y a ese es al que se le llama fuego sagrado. Afuera es el fuego nuevo, el fuego viejo, pero el fuego sagrado, nuestros abuelos siempre se referían al fuego interior, al fuego que yace en nuestro corazón, ¿no? Entonces hay mucho, mucho que hablar acerca de ese legado y origen precisamente de nuestros abuelos toltecas. Entonces no Wow, sé si ahí en comparte esa mucha, parte vamos sí, mucha, platicando. mucha información. Aquí hay ya varias preguntas. La verdad me dejas hoy con más dudas que respuestas. Ese es el chiste, Mira, me están preguntando, bueno, Tuda, ¿Tezcatlipoca es azul o negro? negro, Bueno, negro, muy bien. Acá nos pregunta Samantha, ¿el árbol de Temoaschán Temoanchan, Temoanchan. es el mismo al nopal de la ceiba? Sí, 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 realmente ese es el objetivo, ¿no? El árbol sagrado te lleva a la casa sagrada, que es el Tamuanchán, a tu conciencia. Muy bien. Por acá, hermano, entonces, me gustó algo que compartiste que dijiste, purificar es volver al origen. ¿Cómo Exacto. podríamos entonces volver al origen? ¿Qué es el origen? ¿Cómo nos podrías desmenuzar esa palabra para nosotros poderla comprender? Sí, cuando nosotros podemos ir al origen es porque es como si fuéramos una computadora. Realmente somos una computadora eh, biogenética, ¿no? Una computadora genética, ¿no? Biológica. Nosotros almacenamos memorias y también nos contaminamos de virus, ¿no? A través de nuestra historia de vida, no es lo mismo una conciencia de niño, una conciencia de adolescente a una conciencia de adultos. Se va contaminando a través del tiempo, ¿no? A través de experiencias, disciplina, indisciplina, lo que se llaman ahora actualmente heridas, ¿no? Y todo eso va generando información, es decir, se van acumulando esta serie de virus, si lo queremos ver como esa parte de analogía con una computadora. Entonces, ¿qué hacemos cuando nuestra computadora está saturada? Cuando está saturada o cuando tiene virus, la formateamos, la reseteamos y la volvemos para que vuelva a su estado original, es decir, limpiarla. Entonces yo lo que sugiero y he aprendido precisamente a través de la toltequidad, toltecayot, a través de ese conocimiento filosófico olmeca, es que sí o sí el trabajo psicológico es el más importante, terapia, como canasta básica. ¿Por qué? Porque solamente a través de limpiar todo lo que son nuestras interpretaciones que fuimos adquiriendo de niños, las vamos llevando a los adolescentes y después el adolescente se va convirtiendo en un adulto. Y los adultos, pues nos convertimos en adultos niños o adultos adolescentes. Pero el trabajo de la potencia del espíritu, el trabajo de la madurez, es llegar a ser adultos adultos.
Entonces, si tenemos experiencias de vida, que nadie se salva de tener patrones limitantes en su vida, pues obviamente nuestros abuelos sabían precisamente, eran unos grandes psicólogos y tenían pues sus métodos, ¿no? Los métodos que hemos hecho, por ejemplo, cuando estamos en un temazcal. Cuando estamos en un temazcal hacemos una introspección, pero hacemos una recapitulación precisamente. Volvemos a entrar al vientre materno y vamos a conciliar también ese contacto con mamá, o cuando nacemos vamos a reconciliar ese contacto con el exterior, con papá, ¿no? Entonces, a eso me refiero con resetear, con formatear nuevamente nuestras memorias, ¿no? Porque como he mencionado, no solamente el ser humano es genética como ADN, ¿no? ADN, que son las características biológicas. Dentro de mis investigaciones, porque eso es lo que me gusta, investigar para poder desmenuzar y compartir con las personas qué es lo que sucede en nuestra conciencia, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo, y al comprenderlo, dónde las acciones están generando un impacto que va a dar paso a la realidad, ¿no? O sea, a la construcción de realidad, porque también los abuelos toltecas son los creadores de realidad, ¿no? Por eso, pues se tienen, como mencionaba, no solamente la parte del temazcal, sino ahora vienen otras técnicas que, por ejemplo, es la autoobservación, ¿no? La autoobservación. Cuando nosotros podemos entrar en una fase como observadores, es decir, yo a través del poder de mi imaginación voy a desdoblarme y voy a imaginarme a Leobardo de pequeño y voy a ver qué es lo que tenía, ¿no? Cuando hacemos una recapitulación, me veo triste. Entonces, cuando hacemos una autoobservación, el observador puede llegar a anular incluso la tristeza o la sensación, emoción que vamos viviendo, ¿no? Si yo vivo la tristeza de un niño, si yo me veo de adulto y veo al niño, ¿quién está viendo la tristeza? ¿El niño o el adulto que está observando? Lo está observando el adulto. Entonces, automáticamente la tristeza del mismo que pertenece del ser observado se anula. Es como la parte de la respiración también. Nosotros decimos, ¿cómo aquietamos la mente? Si cuando nosotros meditamos, muchas veces nos ha ocurrido que queremos meditar y de pronto comenzamos a pensar, híjole, pero dejé este pendiente. No, no, voy a regresar a meditar. Sí, pero, ay, se me olvidó pagar la tarjeta. Hay un factor de distractores. La mente, callar la mente, parar el diálogo interior. Eso se hace no con la mente, sino se hace a través de la respiración. Cualquier persona puede realizarlo. Si nosotros meditamos y ponemos atención a nuestra respiración, o sea, respiramos, retenemos y exhalamos, pero escuchamos nuestra respiración, automáticamente se apagan los pensamientos. Automáticamente. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Donde enfocamos nuestra atención está nuestro poder y está el poder de la realidad. Y debemos de comprender también qué es la realidad. La realidad es el punto de enfoque que nosotros estamos interpretando, y lo que interpretamos se está materializando, ¿no? Si yo realmente digo, esta emoción me hace sentir triste, pero es algo que puede ser pasajero, si yo le pongo demasiada atención y lo estoy repitiendo, entonces mi entorno se va a volver triste. Va a haber circunstancias que se van a conectar con la tristeza, música, cualquier otra situación del entorno. Nosotros somos creadores de realidades, porque es nuestra percepción la que genera la realidad. Es nuestro cerebro el que va generando la realidad a través de la percepción. Y eso es algo que hicieron precisamente nuestros abuelos toltecas, ¿no? El proceso de la atención plena, que hoy se le conoce como mindfulness, ¿no? Por ejemplo, en la parte moderna o en la parte budista. En realidad, eh,
les podría decir que incluso dentro de mis investigaciones hemos podido datar que el conocimiento que tenemos a través de la meditación, de las posturas, ¿no? También lo que se conocen como los mudras en Oriente, los teníamos aquí en América. Los tenían los mayas, los tenían los olmecas, los tenían los toltecas. Y es que el origen de las civilizaciones de hace aproximadamente em, de entre unos 15.000 años hacia nuestro tiempo actual, se dio una gran migración del centro de la Tierra, porque si estamos hablando también les comentaba de dónde llegaron los toltecas, que es donde habla Fernando Alba de Iztlizochitl, habla que los toltecas anduvieron por el mundo, pero llegaron por la parte del Golfo. ¿Cómo es que andaban por el mundo? ¿No que ya eran nativos de aquí? Entonces había un proceso de navegación, de interculturización, y tenemos datos documentales, totalmente históricos, en que, por ejemplo, la parte de los toltecas, la parte incluso de los propios nativos de Sudamérica, como son los aymaras de Bolivia, la parte de algunas etnias del Perú, del Ecuador, pues migraron hacia pues los continentes como la India, como el Tíbet, en algunos lugares de Europa, y después regresaron. Hubo 4 migraciones. Entonces tenemos migraciones por tierra de Sudamérica hacia la parte de Yucatán, y tenemos migraciones que llegaron por la parte de Yucatán y por la parte del Golfo, el Golfo de México. Entonces, puede parecer de ciencia ficción, pero tenemos varias pues, evidencias documentales. La doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que ya desgraciadamente ya falleció, ella también, vuelvo a reiterar, desafortunadamente la parte de la investigación es muy mal pagada, ¿no? Ella hizo 50 libros, amigos, hizo 50 libros, de los cuales solamente pudo editar 8, y entre ellos una enciclopedia que no pudo dar a conocer al mundo. Nosotros, como parte de una institución con la que colaboro en Francia, el Instituto Akamani, colaboró precisamente para la elaboración de esta enciclopedia de 5 tomos. Se perdió. ¿Por qué? Porque murió la doctora. No se pudo lanzar al mercado, no se sabe quién se la quedó. La doctora vivía sola en España, no tenía familia, no sabemos los demás libros, dónde quedaron. O sea, se hizo 8 libros publicados, pues están 42 que ya había terminado y que se quedaron engargolados. ¿Dónde quedaron? Pero gracias a la enciclopedia que tengo, pues es como podemos ya dar a conocer más de este conocimiento y sobre todo de nuestros orígenes de esta parte de América. Wow, pues hoy hemos aprendido mucho, hermano. Muchas gracias con toda esta información. Aquí siguen haciendo preguntas. Por ejemplo, nos preguntan precisamente, ¿qué literatura recomiendas? Bueno, hay bastante literatura. Si quieren conocer toltequidad en la parte mexica, ¿no? También como esa herencia. También he conocido a otro gran maestro que es académico, y yo se los recomiendo mucho porque él se va mucho a las fuentes. Así yo lo aprendí del abuelo Fabián, así lo hablé directamente con Frank Díaz. Frank Díaz es un antropólogo cubano, lingüista, que es muy estudioso, y él habla las cosas directas, ¿no? Incluso las correlaciones astronómicas, la lingüística mexica, todo lo que tiene que ver con la toltequidad. También a él le ha gustado mucho, junto con Guillermo Marín, también les recomiendo mucho a Guillermo Marín. Él radica en Oaxaca, es un gran estudioso, porque también de aquí se derivan algunas cosas más contemporáneas, que es como los libros de Carlos Castaneda, por ejemplo, ¿no? Que también es un gran
un gran tema poder hablar de Carlos Castaneda, pero fueron muchas adaptaciones que se realizaron. Es como la parte de Europa, ¿no? Todo el conocimiento de Euroasia, en la parte de Oriente, en la parte asiática. Hubo algunos personajes, investigadores, como Madame Blavatsky, ¿no? De la teosofía, que fue adaptación de ese conocimiento para la parte europea. Está Nicolás Roerich, está George Gurdjieff, que creó también el Cuarto Camino, y que fueron adaptando precisamente este conocimiento. Entonces, uno de estos personajes de esta forma contemporánea fue el famoso antropólogo Carlos Castaneda y de el famoso abuelo que se llamó Juan Matus, ¿no? Que fue un misterio. Entonces, ellos hablan mucho precisamente de la toltequidad, y ahí es donde nace precisamente el concepto de toltequidad, en la parte moderna, y la toltecayot. Toltecayot es el arte de conocerse a uno mismo, porque recuerden que es la metáfora, cayotl, toyantecayotl, toltecayotl, ¿no? O sea, significa el conócete a ti mismo, ¿no? Entonces Eso es lo sería que como la palabra antigua, vamos a quitarle correcta, sino antigua, antigua. Ollantecayot, Sí, la parte muy, muy, muy antigua sería To-Oyan-Tecayotl, con doble con O. doble O, To-Oyan-Tecayotl. Y obviamente, pues si lo vamos diluyendo como lo hicieron los abuelos españoles, pues se queda Toyán, ¿no? Como las grandes urbes o las grandes universidades, que no solamente estuvieron aquí en Tula, como menciono, la primer gran Toyán fue la Huehuetlalpayan, allá en Minatitlán, Veracruz. Después se encuentra la otra Toyán, que es Cholula, por ejemplo, ¿no? También. Otra Toyán es Malinalco, Xochicalco, son universidades, no eran grandes metrópolis solamente, eran grandes universidades. Incluso otra gran Toyán del sur, por ejemplo, Chichen Itzá, allá estaban los grandes Itzáes, por ejemplo, ¿no? Wow, no, pues es mucho conocimiento, como lo dice aquí Rosario, fíjate, nos dice, gracias, hay posibilidad de ver de nuevo todo esto, es mucha información y me encantaría verlo muchas veces con más calma para entenderlo todo. Gran abrazo. Y bueno, hermano, pues yo te agradezco mucho, dice aquí Shuk Tecpal, dice, gracias hermano por compartir tu conocimiento con ganas de saber más. Soy de Coatzacoalcos y esta tierra es llena de sabiduría, pero a muy pocos les interesa. Desafortunadamente, hermano, lo hemos platicado muchas veces en este programa, la mayoría de las personas que vienen, muchos extranjeros, mucha gente viene por este conocimiento, sabe que el conocimiento está aquí, pero desafortunadamente muchos mexicanos no les interesa. Pero ¿qué crees? Este programa precisamente es para esto, para despertar, para que nos empecemos a unir. Pues gracias familia, gracias, la verdad hay mucho conocimiento que va a compartir Leo. De hecho, platicábamos Leo y yo en la tarde, le decíamos, oye, es que un programa, y ve lo que comentamos, hermano, un programa creo que es, gracias a Dios, mucha información, pero nos va a faltar más que un programa. Entonces, si están las posibilidades tuyas, Leo, como lo comentamos, y si la audiencia así lo pide, pues yo creo que hay que replicar esta la siguiente semana para seguir robusteciendo esta información y empezar a compartirlo y que la comunidad se empiece a interesar por esto. Hoy se dieron cuenta, mira aquí Patricia dice, sí, es mucha información. Julia, hoy tuve mucha información muy rápida, estoy muy contenta. Ajo, muchas gracias, Julia. Gracias por compartir tus conocimientos. Mira, efectivamente, mucha información. Creo que hay que ir discerniéndola. Yo hice muchas anotaciones. Ahorita se las voy a compartir aquí en el grupo para que hagamos nuestras aportaciones. Recuerden que para reafirmar la información tienes que escribirla, tienes que compartirla, tienes que comentarla para así poder hacer ese doble aprendizaje. Así que ahorita nos vemos en el grupo para compartir todo lo que aprendimos. Y bueno, pues nos vamos a ver con Leo la siguiente semana, ¿es correcto, Leo?
Sí, sí, con todo Sí, gusto, porque hay muchas cosas que compartir. Ahorita es una pincelada, quizás fue sí, muy rápido por el tiempo, claro, pero si ustedes pueden ya hacer sus preguntas, sería muy interesante. Incluso les podría compartir, ustedes ven la imagen que está atrás de mí, me voy a hacer a sí, un ladito, sí, a ver, es para acá, es para acá. ajá, sí. ¿Es el chacmol? Está el chacmol y Ajá, está un jaguar rojo. un jaguar rojo. Este Chacmol, ustedes también lo pueden ver en la parte de Tula, ¿no? En el centro ceremonial de Tula, ¿no? Ustedes pueden ver ahí al pie de la escalinata hacia los Atlantes, que está un Chacmol. El Chacmol precisamente es la alegoría de lo que les estaba compartiendo, ¿no? El Chacmol está en esa posición fetal y tiene una vasija en su vientre, que es un incenciario. No es para sacrificios ni para nada. La alegoría es precisamente purificar esa parte, ¿no? De nuestra vasija, hacerlo más sutil. Por eso es un incenciario. Hay otros elementos que ya los compartiremos, incluso voy a hacer una presentación la próxima vez para que ustedes lo vean a través de imágenes. Sería muy, muy hermoso que ustedes lo vean por imágenes, pero el Chacmol está en diversas partes de nuestro país. Está en la parte de Michoacán, está en la parte de Tula, está aquí en la parte de México, está en la parte de allá de Chichen Itzá. Es el templo de Kukulcán, es adentro. Entonces, adentro de la pirámide hay un chacmol y está el jaguar rojo, porque chacmol significa jaguar rojo, ¿no? Entonces, el jaguar también simboliza esa parte del fuego sagrado, ¿no? Por eso es rojo, porque parte de ser el jaguar negro, pero también es el jaguar rojo. O sea, está hablando de un linaje que ya encontró la potencia del espíritu. Y ya platicaremos qué significa Quetzalcóatl, qué significa Cuculcán, dentro de ese conocimiento filosófico, que fue precisamente permeando la parte tolteca de los abuelos olmecas y toltecas, y lo que fue derivándose de ahí. Así es que les agradezco mucho su atención No, gracias a ti, hermano, gracias. y aquí estamos. Efectivamente, nos tocó verlo en el 99, aún se podía entrar. Y bueno, también el chacmol, ya nada más como último comentario, es una técnica para despertar también en los sueños floridos, hermano, ¿es correcto? Que Sí, bueno, eso ya lo tocamos en otro tema para que se queden ahí picada la gente, porque es un ejercicio que se hace para poder despertar en astral, por decirlo de alguna manera, o tener esos sueños floridos, o ese sí. despertar de conciencia en la cuarta dimensión de la que tanto hablamos. Ese contacto entre el tonal y el nahual. Y nada más como tarea, ustedes analicen para la próxima ocasión, examinen y observen qué encuentran en la placa de Pacal, de la tumba de Pacal, la famosa placa, que nada que ver con el astronauta de Pacal. Y ya lo vamos a platicar, lo vamos a platicar. Les haré una presentación con mucho cariño. Ah, muchas gracias. Ya lo anoté para dejar, para hacer mi tarea. Entonces, muchas gracias, hermano. Pues familia, les agradezco mucho por haberse conectado. A todos los hermanos que están en redes sociales también, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, me despido agradeciendo a Leobardo Peña por toda esta información, por todo este conocimiento, por tu energía, por tu disposición y pues a seguir en este camino, a seguir compartiendo. Gracias familia, nos vemos en el siguiente martes 9:11 de la noche y recuerda que es fácil volar cuando decides abrir tus alas. Bye. Devan Maya